Dios les bendiga, familia. Qué placer, qué gusto poder saludarles una vez más en este día domingo, con el deseo, ¿verdad?, de compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, esperando de que donde quiera que estén siendo bendecidos por Dios. Es nuestra oración y reciban un saludo siempre de aquí desde casa, mi esposa, ¿verdad?, mi hijo, y como digo, esperando que tengan salud, que estén con mucha fuerza, con mucho ánimo, y siempre deseando que la palabra del Señor llegue a sus vidas de una manera poderosa y especial, ¿verdad? Bueno, si tiene su Biblia ahí a la mano, o si no, pues escuche los versos que vamos a compartir en este día. Quisiera hablar bajo el tema el hombre justo. Importante, ¿verdad? El hombre justo. Me recuerdo cuando le pregunté una vez a mi tío que por qué no se hacía cristiano, por qué no aceptaba a Cristo en su corazón. Él me dijo, ay, es que no hay justo ni siquiera uno. Entonces él, de entrada, ¿verdad?, nomás, él decía que no lo iba a hacer porque no había justo en la tierra. Entonces, y luego, ¿verdad?, hay gente así, pues, de que no entrega su corazón a Cristo porque no han entendido realmente el favor, la gracia, la misericordia de Dios y su poder. Pero espero de que a través de la palabra en este día usted pueda recibir claridad y sus vidas sean ministradas y reciban fuerza de parte del Señor. Así es que vamos a arrancar. Romanos capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Después vamos a ir al libro de Salmos, en el capítulo 37, vamos a leer algunos versos de ese Salmo, capítulo 37, pero la palabra aquí dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿verdad?, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, he sabido de muchos de nosotros, ¿verdad?, que hay gente que trata siempre de agradar a los que lo rodean, a los que lo ven, a los que lo escuchan, y como que es su meta y su fin siempre agradarles a ellos en todo lo que hace. Hay gente que, por ejemplo, cuentan con muchas otras personas para tomar decisiones como qué quiero vestir, qué quiero comer, dónde quiero vivir, cómo gastar el dinero, cómo tratar con la familia. En fin, buscan la aprobación de todos, y hasta que no escuchan unas varias opiniones o opciones, ¿verdad?, entonces no toman decisiones. Y hay otros que, en el caso de los hijos, ¿verdad?, se casan y luego, pero siempre la mamá o el papá siempre tienen cierta injerencia en sus vidas. Siempre les están diciendo: mira, hijo, come de esta manera, vístete de esta manera, lleva las cosas de esta manera. Y siempre están dependiendo y tratando de hacer las cosas para agradar a sus padres, o siempre, como digo, tienen esa dependencia, ¿verdad? Como dicen allí, coloquialmente hablando, no han cortado el ombligo todavía, sino que siguen allí atados a eso. Entonces, como digo, siempre se está buscando la aprobación de los demás. Y de hecho hay gente que les afecta tanto lo que los demás dicen de ellos, ¿verdad? En sus vidas, en sus negocios, en su caminar con el Señor, les afecta tanto. Y bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero bueno, esa es la idea. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que nosotros hemos sido justificados. Claro, por méritos nuestros propios no podemos justificarnos a nosotros mismos, imagínense, mucho menos justificar a alguien, ¿verdad? Por eso es importante entonces que Dios es el que nos hace justos, ¿verdad? Dice que Él nos ha hecho justos para Él y por Él. Entonces, por eso es que nosotros tenemos paz con el Señor. Hemos sido justificados por medio del lavamiento de la sangre de Jesucristo. Cuando uno recibe a Cristo, recibe el lavamiento de sus pecados, porque como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, a los romanos, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no tenemos chance. Es importante entonces recibir nosotros a Jesucristo, el Hijo de Dios, creer en el poder de su sangre y creer que el poder de su sangre me limpia de todo pecado. Entonces, cuando nosotros creemos eso y lo recibimos por fe, entonces nosotros entramos, ¿verdad?, al reino de Dios. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios, el cuerpo de Dios, y somos justificados. Ya Dios nos llama justos delante de Él. Entonces es allí
donde digo que Dios es el que nos llama justo, Dios es el que nos llama a tener paz con Él, porque recuérdese que nosotros estábamos, dice el apóstol Pablo, que nosotros estábamos, ¿verdad? No estábamos reconciliados con el Señor, éramos enemigos, como muchos todavía son enemigos de la cruz. Y dice, ¿verdad?, ya en Corintios, que para muchos el evangelio de la cruz es locura, mientras que para nosotros es, ¿verdad?, el poder de Dios, dice la palabra. Entonces, quiere decir de que para mí, para el que recibe a Cristo, como digo, recibe el lavamiento de sus pecados, entonces entra, ya le llaman, Dios lo llama justo delante de Él. Es como, por ejemplo, y yo sé que muchos de ustedes a lo mejor van a estar de acuerdo, pero quizás en alguna vez en su vida han tenido incidentes como esto, donde por A o B razón uno, ¿verdad?, entra en discordia con alguien, quizás hay diferentes puntos de vista, y luego, pues, o algo sucedió, ¿verdad?, en el trayecto, en el camino, y luego la gente se pone en enemistades. Entonces hay gente que están en enemistades, y usted sabe el sentir que hay en uno cuando hay esa enemistad, cuando uno sabe que está en enemistad con otras personas. Entonces uno no puede visitarle, ya no puede quizá ir al lugar donde ellos viven, cerca, cuando sabe que va a andar alguien por ahí, se evaden y todo eso. Es algo bien tremendo. No quiero ir a las reuniones donde están, no quiero ir al lugar donde están, no quiero escuchar su nombre. Entonces tantas expresiones, ¿verdad?, que se dicen y se hacen cuando uno habla de esa otra persona. Entonces no es algo bueno, no es algo saludable. Entonces imagínese usted cómo usted se siente, cómo usted, ¿verdad?, vive su vida cuando está en enemistad con alguien. Así es cuando estábamos nosotros separados de Dios, dice la palabra del Señor, estábamos separados de Él. Pero mire qué lindo es cuando uno viene, ¿verdad?, y hace las paces, es lo que dice la Biblia, uno hace la paz con Dios y entonces ya uno es justificado y viene otra vez a esa relación bonita. Qué glorioso día, qué precioso momento ese, ¿verdad? Así también cuando uno hace la paz y uno busca la paz y la amistad y el bienestar con las demás personas, aun con aquellos que a uno le han, quizás de alguna manera le han hecho daño, podríamos decir. Entonces uno dice la palabra, buscad la paz y síganla. De parte de nosotros, pues, tenemos que tener paz con todos, si es posible de parte de nosotros, ¿verdad? Claro, no es posible estar en paz con toda la gente. Quizás muchos no van a querer estar en amistad con usted y todo, pero dice la palabra que de parte de nosotros, de parte del cuerpo de Cristo, del cristiano, de la iglesia, tiene que buscar la paz. Es de buscar la paz y el bienestar. Entonces, cuando ese momento, como digo, llega, ¿verdad?, es algo bonito, es algo lindo, cuando uno tiene paz otra vez y se ha reconciliado y uno dice, ay, qué bueno, ya puedo ir a visitar a esta persona, ya puedo escuchar su nombre, ya no me hace tanto daño, ¿verdad?, ya no lo evadimos, en fin, todo es algo lindo. Así es también Dios con el hombre, con la mujer que se acerca a Él, por muchos pecados que tengan, por muy feos como dicen que sean, ¿verdad?, por muy horribles que sean, por pecados capitales que sean, viene esa paz y esa reconciliación para el que en el Señor. Mira, ahí es donde uno tiene que decir amén y qué bueno, gloria a Dios, porque muchos necesitamos ese perdón, esa gracia y ser reconciliados, ¿verdad?, con el Señor. Ya cuando uno es reconciliado, entonces uno cambia totalmente, ¿verdad? Cambia, por ejemplo, uno ya va sembrando la semilla de la bendición, porque hay bendición en uno ya va sembrando la semilla de la bendición, esas lenguas son purificadas, ya habla uno diferente, ya no habla aquellas grandes, ¿verdad?, groserías, aquellas malas palabras, ya los pensamientos son regenerados, transformados, en fin, hay algo bien especial. Entonces uno ya no va sembrando esa semilla de la discordia, esa semilla del mal, sino una semilla de esperanza, una semilla, ¿verdad?, buena por todos los lugares donde uno va. Ya, por ejemplo, la lengua, como digo, que antes hablaba cosas que no se podía hablar nada porque salía de todo de ella, y ahora se convierte en una fuente, ¿verdad?, dulce, en una fuente agradable que uno quiere escuchar, hablar a esas personas. Eso sucede cuando alguien, como digo, ha sido recibido en gracia y justificado, ¿verdad?, por Dios. Entonces, cuando ya estamos nosotros justificados por Dios, ya Dios nos llama justos, dice que nosotros nos convertimos en objetos de bendición. Mire qué bueno. Mire cómo viene todo. Ya uno llega a un punto donde uno está presto para que Dios derrame sobre uno. Derrame sobre uno es como cuando usted, ¿verdad?, llega quizás anda usted caminando por el bosque, la montaña, qué sé yo, y de repente usted se encuentra con una cascada. Entonces esa cascada, ¿verdad?, está cayendo justo en cierto lugar, desde muy alto. Entonces usted quizás se mete bajo de esa cascada
y usted ahora ya es el objeto donde cae toda esa agua. Imagínese un baño refrescante sobre su vida. Así es también, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, a veces ponen unos tubos, unos pedazos de vara, podríamos decir, y conducen el agua y cae en cierto lugar, y a veces la gente se pone ahí. Ellos son el objeto de esa agua. Así también Dios, cuando somos nosotros ya recibidos en paz, nosotros hemos justificado, entonces ahora nosotros venimos a convertirnos en objetos bendecidos y de bendición, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios trata con el justo? Y ahí es donde digo que quiero que vayamos a Salmos, capítulo 37, y vamos a ver algunos versos, porque hay, ¿verdad?, del 1 hasta el 40, pero vamos a ver algunos versos. El primero dice: no te impacientes a causa de los malignos. Está hablando ya al que es justo, ¿verdad?, justificado, a la iglesia, al pueblo de Dios. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Mire qué importante. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. Verso 2. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Qué importante. Luego vamos a ir al verso 16 de ese mismo capítulo. Dice: mejor es lo poco del justo. Ahí es donde entra. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. En otras palabras, está diciendo: mejor es que el justo tenga poco en sus graneros, ¿verdad? Porque lo poco que el justo tenga en sus graneros, eso le va a alcanzar. Porque aunque es poco, es bendecido. Usted puede decir, ¿verdad? Quizá al lado de otros, yo tengo poquito, pero tiene. Y lo poco que tiene, eso poco es bendecido. Porque siempre, le voy a decir algo, yo sé que a lo mejor usted lo sabe, pero se lo recuerdo. Siempre va a haber uno que tiene más que usted. Siempre habrá alguien que tenga más que mí. Claro que sí. Pero yo no voy a andar por la vida comparándome con los demás. Yo voy a estar contento con lo que Dios me ha dado a mí. Y eso poco que tengo, me voy a regocijar. Y me voy a alegrar. Y le voy a dar gracias a Dios con eso poco que tengo. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo, que aunque sea poco, es bendecido. Y me va a alcanzar, ¿verdad? Me va a alcanzar, como digo, y siempre va a ser de bendición. Y dice que la bendición que Jehová me da, dice la Biblia, que no trae tristeza. Mire qué lindo, qué importante, ¿verdad? Qué importante poder sentir nosotros la paz de Dios en lo que tenemos. Porque aunque sea poco, pero uno puede tener paz y decir: estoy en bendición. El proverbista dice, ¿verdad?, que mejor es comer legumbres, pero que haya paz, a tener todos los días un buey, ¿verdad?, carne, pero una casa llena de discordias. No es eso lo que Dios aprueba. Lo que Dios dice: la bendición del justo, aunque sea poca, pero yo la bendigo, y eso le va a alcanzar. Y añade más, dice: y no va a traer tristeza para él. En otras palabras, eso no le va a venir a ser un estorbo, un tropiezo o mal a su vida. Porque hay gente, ¿verdad? Y usted lo conoce, usted sabe. Ya no es un secreto. Hay gente que pues no tienen o no tenían, y de repente tienen. Se les abren las puertas de bendición y luego cambian ellos. Eso les hizo daño, ¿verdad? En vez de ser bendición para ellos, eso les vino a hacer daño. Ahora ven a los demás con indiferencia. Ahora, ¿verdad?, hablan y se expresan de otra manera. Pero no es eso lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, lo primero es de que Dios es el que bendice, como digo, y lo poco le es mucho al que es justo. Luego vemos que es Dios el que lo sostiene, ¿verdad? El confiar en lo inestable, el confiar es, por ejemplo, podríamos decir, si yo quiero poner, ¿verdad?, una hamaca, podría decir, una hamaca. Si yo veo, ¿verdad?, que yo quiero ponerla en este lado, aquí hay un poste y aquí hay otro. Entonces yo tengo que asegurarme que esos dos postes donde yo voy a poner la hamaca tienen que resistir para cuando yo me siente, ¿verdad? Si es que no tengo mucho peso, o estoy pensando aquel que dice: pero si fulano me llegara a visitar, ¿verdad?, y está así bien fornido, ¿verdad?, bien bendecido, y se asienta en esta hamaca o se acuesta, tiene que resistir, ¿verdad? Entonces uno tiene que pensar en eso.
Entonces usted se asegura que eso va a resistir. ¿Y qué sucede? Que muchas veces nosotros ponemos la confianza o la esperanza o invertimos o hacemos esto y lo otro, ¿verdad? O dependemos a veces de cosas que son inestables en esta tierra y damos por sentado que las cosas van a ir bien. Y luego vemos el resultado que no fue el mejor. Entonces por eso es importante poner nuestras vidas primero y todo lo que tenemos y todo lo que somos en las manos de Dios. Porque el dividendo al final con Él siempre va a ser bueno. Y eso es lo que dice el verso 17. Porque los brazos de los impíos serán quebrantados. Dice, escuche bien. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. Mire, glorioso, ¿verdad? Mas el que sostiene a todos los justos es Jehová. Y por eso es importante poner la confianza, como digo, la esperanza e invertir en Dios, en sus negocios y en Él. Porque en Él, ¿verdad? Nunca hay pérdida. ¿Quién caerá si Jehová lo sostiene? Pregunto yo, ¿quién va a caer si Jehová lo sostiene? ¿Acaso se perderá aquel cuya vida está en las manos de Dios? No. Dios no dejará que nadie se pierda si está en sus manos. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí tiene que haber un fuerte amén. Amén. Él es el que me ayuda. Él es el que ha prometido siempre sostenerme con la diestra de su justicia. Mire, y ahí hay mucho, ¿verdad?, que hablar y mucho que explicar y mucho que enseñar, pero vamos a continuar. Dice que Él es el que hace nuestros pies como siervas para afirmarnos en las alturas, para que nuestro pie no resbale. Es importante que si llegamos a cierto grado, a cierto nivel en esta tierra, o a ocupar lugares, ¿verdad?, de eminencia, podríamos decir, lugares de renombre, lo cual es bueno y Dios lo tiene, y claro que sí, son buenísimos. Cuando estemos en las alturas, es importante que Dios sostenga nuestros pies de no resbalar y no olvidarnos que si estábamos abajo era por la gracia de Dios, y si subimos es por la gracia de Dios. Y siempre mantener nuestros pies en Dios para nunca resbalar. Luego dice, su herencia es eterna. Esto es lo que dice el verso 18. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la herencia de ellos será para siempre. ¿Qué es lo que dice allá en Primera de Pedro? Dice que hay una herencia incorruptible. En primer lugar, fíjese, la herencia de los justos, incorruptible, ¿verdad?, que no se echa a perder, incontaminable, no se contamina, e inmarcesible, que no perece jamás, ¿verdad? Entonces dice, reservada en los cielos para el justo. En otras palabras, siempre hay un deleite a la diestra de Dios, y esa es la herencia que Dios tiene para el que ya ha sido justificado, para el hombre justo. No poca cosa. Hay tanta bendición, hay tanta promesa, hay tantas cosas buenas que Dios nos da a nosotros. Y a veces se nos olvida y nos pasan por alto. Y a veces nos embotamos y nos enfrascamos, ¿verdad?, en cosas pequeñas o pasajeros, en cosas que realmente no tienen el valor suficiente. Y nos olvidamos de todo aquello que Dios nos ofrece a veces por un enojo, a veces, ¿verdad?, por una mala cara, a veces por cosas pequeñas. Nosotros se nos olvida todo lo que... Mire, no pierda el tiempo en pequeñeces y ponga la mirada siempre en Dios y acuérdese lo que Dios tiene para nosotros. Y luego dice que el justo siempre está lleno de gracia y de misericordia. Eso es lo que dice el verso 21. El impío toma prestado y no paga, dice. ¿Usted conoce a los impíos? Mas el justo, dice, tiene misericordia y da. Mas el justo tiene misericordia y da.
En otras palabras, gente que eran más malos que el diablo, quizás. Se convierte en una gente nueva, transformada. Y ahora sus acciones, sus vidas son totalmente diferentes. Llenos de misericordia, llenos de gracia. Que antes algunos los conocían y dicen, no hombre, ese era transero y medio. Esa mujer, ay Dios, era de temer. Pero luego vienen, como digo, y reciben la gracia de Dios, son justificados por Dios. Y ahora son totalmente diferentes, gente confiable, gente que se puede poner en un lugar, ¿verdad?, de confianza, gente que, como digo, han sido son totalmente diferentes, ¿verdad? Reconocen que mejor es el dar que el recibir. Luego Jesucristo lo puso de esta manera. Él dijo, ¿verdad?, que si de gracia hemos recibido, demos de gracia. Porque vuelvo y repito, mejor es el dar que el recibir. Y eso la iglesia lo sabe. Por eso la iglesia, el cristiano siempre está presto a dar, porque sabe que de Dios viene su recompensa, esos tiempos de refrigerio, y que Dios nunca se queda con nada. Y como yo siempre he dicho, aunque Dios no pague quizás el viernes o el sábado, pero paga. Así es de que tranquilo, ¿verdad? Nunca es abandonado, mire, el justo. Verso 25 dice, joven fui y envejecí, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Otra palabra, no solamente hay una herencia en los cielos para los justos, no solamente hay todo aquello que Dios ha reservado para nosotros, ¿verdad?, sino que también dice que Dios es el que lo cuida. Dios es el que lo protege, ¿verdad? Él es el que nunca lo abandona. Nunca lo abandona. Podemos tener quizás padres que abandonan a sus hijos, madres, ¿verdad?, que abandonan a sus hijos, jefes que a veces nos prometen una y otra cosa y luego después nos dejan por ahí tirados. Tanta gente que no cumple su promesa. Pero Dios, Él ha prometido, ¿verdad?, que nunca nos va a abandonar. Luego el salmista dice, yo fui joven y ya envejecí, y una cosa no he visto, es justo desamparado. Y es importante que los justos, como digo, Dios nunca, jamás los va a desamparar. Así que si usted es la iglesia, si usted es el cuerpo de Cristo, si usted es justificado por Dios, tenga fe y tenga confianza que Dios jamás lo va a desamparar. Nunca, ni siquiera un momento, ¿verdad? Y nosotros, esa es la herencia que le dejamos a nuestros hijos, nuestros nietos, quizás, ¿verdad?, nuestros padres. Si es que algunos todavía están con los padres, no les puede dejar esa herencia a ellos y decirles, ¿sabes qué, hijo? Una cosa te voy a poner en tu corazón y te voy a enseñar. Esta es la herencia para ti, que jamás Dios te va a abandonar a ti. Nuestros hijos le irán bien. Nuestros nietos les irán bien. Dice el salmista, no van a mendigar el pan. Amén. Aleluya. No lo van a mendigar. Usted tiene que confiar, usted tiene que creer, decir, mis hijos no van a mendigar. Mis nietos no van a mendigar. Mi familia va a quedar bien. El día que yo parta con el Señor, el día que yo no esté en esta tierra, a mis hijos les irá bien. ¿Por qué? Porque usted ha sido justificado, usted es justo y también su descendencia va a ser bendecida por Dios. Aunque sea poco que les deje, pero usted dice, Señor, nunca los vas a desamparar, nunca los vas a dejar. Tu gracia y tu favor va a estar sobre ellos, sobre mis hijos, sobre mis padres, sobre mis hermanos, sobre mis nietos. Esa generación que viene tras de mí, siempre van a contar con tu favor. Porque eso es lo que dice el salmista. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Así que no tenga miedo. ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mis hermanos? ¿Qué va a ser de mis nietos? ¿Sabe qué? Dios va a cuidar de ellos y les irá bien en el nombre de Jesús. Luego continúa diciendo, Dios es el que pone sabiduría en el justo. ¿Qué sabiduría? Sabiduría celestial. Porque hay gente, ¿verdad?, de que tiene que cursar muchos grados y tiene que llegar hasta cierto nivel de educación para adquirir un poco de sabiduría, un poquito de intelecto y educación, lo cual es buenísimo. Pero luego hay una sabiduría que viene de lo alto, viene del cielo.
y esa es dada para los que han sido justificados por parte de Dios. Hemos visto gente de que tienen muy poca educación, pero son muy sabios, son llenos de sabiduría de parte de Dios. En los negocios, en el cuidado de sus hijos, en verdad, en su caminar, son gente sabia, son gente a la cual uno puede ir y pedir un consejo. Y sabemos que esos consejos son confiables, son dignos de respetar y de tomar en consideración. Y yo he visto mucha gente de esa. Dios me ha bendecido con mucha gente, ¿verdad?, de ese tipo. Y siempre he tenido la bendición de contar con ancianos, gente la cual me ha guiado en mi caminar con el Señor. Y después de Dios hasta hoy ha sido ese tipo de gente la cual me ha ayudado. Y muchos de ellos, como digo, no han cursado más de 3er grado, 5º grado. Y me han sido de mucha bendición. Dios les bendiga a cada uno de ellos. ¿Y eso qué cosa? Esa es, verdad, la bendición que viene de Jehová. Eso es lo que dice el verso 30. La boca del justo, dice, habla sabiduría y su lengua habla justicia. Verso 31. La ley de su Dios está en su corazón. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Si usted es justificado porque usted es sencillo, póngase en las manos de Dios y Dios le va a dar la sabiduría. Mire, y es una sabiduría que dice que la gente la busca como el oro y la plata, porque no es de este mundo. Viene de Dios, viene del Señor. ¿Cuánta gente no quisiera dar lo que tienen por encontrar esa sabiduría? Pero para los justificados, para su pueblo, Dios se la derrama gratuitamente. Si alguien necesita sabiduría, dice Santiago, ¿verdad?, pídala a Dios y Él se la dará. Él se la dará en abundancia. Así de que eso está para cada uno de nosotros. Y lo último que vemos, ¿verdad?, ahí en el verso 39, dice que en el 39 y en el 40, dice que Dios preserva al justo. Dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en tiempo de angustia. Mire, qué tremendo. La fortaleza nuestra, aún en los tiempos de la angustia, es Dios. Verso 40. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Dios no se olvida de ninguno de nosotros. Dios sabe dónde usted está. Dios sabe lo que hoy está pasando. Dios sabe su situación. Dios aún conoce por lo que usted atravesará. Dios lo sabe, pero una cosa sí es cierta. Él dice que Él será su fortaleza. Él dice que Él es el que lo va a guardar. Y Él es el que lo va a preservar. Usted va a llegar hasta donde Dios permita. Cuando Dios quiera. No cuando el hombre diga. Cuando Dios quiera. Porque Él es el que lo va a preservar. Él es el que lo va a cuidar. Muchos pueden decir de esta enfermedad, no te vas. Si Dios quiere, me voy a ir. Y dijo el apóstol Pablo, es mucho mejor estar con Él. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Pero si Dios todavía dice, no es este el tiempo, no es este todavía tu tiempo, Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar y tú vas a seguir adelante y vas a cumplir el propósito para el cual Dios te tiene en esta tierra. Porque no se trata de lo que el hombre diga. Y muchos quizás pueden decir sobre nosotros, vos así naciste y así vas a terminar. No, momento. Si nos acercamos y somos justificados por Dios, somos totalmente nuevos y diferentes. Toda maldición, toda palabra maldicha sobre nosotros, quizás de nuestros padres, de nuestros familiares, de gente, de brujos, de lo que sea, toda palabra que haya venido, Dios la corta. Esa raíz se corta y hay un vallado sobre nosotros que no penetra. Es la palabra que Él es nuestro escudo sobre nosotros. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos preserva, quien nos cuida, quien nos guarda donde quiera que andamos. Y la bendición de Jehová está sobre nosotros. No olvidemos, Dios honra a los que le honran y no tardará en responderte. Yo deseo que sigas disfrutando de las bendiciones de Dios, porque hay muchas bendiciones más. Que la gracia de Dios esté sobre tu vida, el favor de Dios esté sobre ti. Que lo que hagas, los que emprendas, sea prosperado. Y no te olvides
Todos hemos sido justificados por Dios, no por nuestros méritos, sino por la sangre de Cristo. Y sigamos adelante. Ánimo. Hay mucho que hacer, muchas cosas que hacer. Hay mucho que conquistar, hay que seguir adelante. Y la gracia de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, esté sobre ti hoy, mañana y siempre. Y las puertas se te abran y veas la mano de Dios sobre tu vida y el favor de Dios esté sobre ti siempre. Yo deseo que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y si hubiese enfermedad, si alguien está enfermo, que Dios te sane, que Dios te restaure y que te devuelva la salud. Si estás triste, que Dios te dé alegría y te dé gozo, mejor que la de aquellos que piensan tenerlo todo. Cualquiera que sea tu estado, que Dios ministre tu vida, tu corazón, y que el Espíritu de Dios invada tu vida, tu ser, tu hogar, donde quiera que tú estás, porque Jesucristo es suficiente para nosotros. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bye bye.